Bueno, buenos días. Hoy vamos a presentar un caso clínico, un Ateneo que va a estar a cargo de David Subirats Vila, residente de primer año del servicio, y que es un caso muy interesante y tenemos invitados muy importantes que van a hacer sus aportes sobre este caso. Así que, David, cuando quieras puedes empezar y les pido a todos que por favor silencien sus micrófonos. Hola, buen día, doctora. Gracias por la presentación. Buen día a todos. Buen sábado. Como dijo la doctora, el presente Ateneo va sobre un caso clínico de un paciente que tuvimos en nuestro servicio hace poco. Bueno, mi nombre es David Subirats Vila, soy médico de primer año del hospital, del servicio de cardiología. A ver. Ahí está. Bueno, el paciente es un hombre joven de 36 años de edad, ingresó al servicio el día 27 de mayo y como factores de riesgo cardiovascular presentaba diabetes tipo 1, diagnosticado a los 21 años de edad y sedentarismo. Como antecedentes patológicos, el paciente presentó un episodio de una cetoacidosis diabética y 15 días antes del ingreso al servicio, un ACV isquémico, que fue el día 10 de mayo, que quedó con una secuela de una afasia leve de expresión y convulsiones. Él venía tomando como su medicación habitual insulina glargina, que recibía 32 unidades a la noche. El paciente llegó a nuestro servicio con un estudio previo, una resonancia de cerebro, realizada el día 21 de mayo, donde se observaba un cambio de señal en el tejido córtico subcortical, en la región pariedotemporal izquierda, que se extendía al sector posterior de la corteza insular. En la señal elevada, consecuencias que ponderaban T2 y tenía una sutil hipodensidad también en la secuencia T1 con escasa modificación post-inyección del gadolínio endovenoso. También se observaba una lesión de similares características, pero de menor extensión en el territorio córtico subcortical, frontal, anterior, superior, izquierdo. No tenía lesiones en el hemisferio contralateral y las cisternas y los espacios por donde transcurría el líquido cefalorraquídeo estaban conservadas. El paciente fue derivado a nuestro servicio por presentar en un estudio previo, en un examen complementario posterior a la patología que describí previamente, donde se observaba en un ecocardio un trombo apical en el ventrículo izquierdo. Entonces es derivado a la guardia externa, allá es evaluado por un facultativo que decide la internación en nuestro servicio. El paciente llega a nuestro servicio normotenso con una presión de 110/70, tenía una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una saturación arterial de 97% al aire ambiente. Él se encontraba vigil, orientado globalmente, tenía una afasia leve de expresión. En cuanto a la semiología cardiológica, tenía los R1 y R2, los ruidos cardíacos en los 4 focos, con los silencios libres. No presentaba signos de falla aguda de bomba, se venía sin edema, sin ingurgitación yugular, tenía buena mecánica ventilatoria, tenía buena entrada de aire bilateral y no se escuchaban ruidos sobreagregados. Acá vemos el electrocardiograma de ingreso del paciente, donde observamos un ritmo sinusal a una frecuencia de 80 latidos por minuto. Vemos un eje en 70 grados en rotación horaria. Tiene agrandamiento auricular derecho, tiene signos de sobrecarga biventricular, observamos una secuela apical y tiene trastornos secundarios de repolarización ventricular por T negativa positiva en D1, ABL y B6 y un QT de 0,40. En esta diapositiva les muestro el laboratorio de ingreso del paciente, donde vemos en el hemograma una leve leucocitosis. Vemos que tenía 13.280 glóbulos blancos, la fórmula era 78% de neutrófilos y 16% de linfocitos.
Vemos en la química también una alteración en la glucemia, él se presentó con hiperglucemia, tiene 373, también una urea levemente también aumentada, conjuntamente con un láctico también de 2,3, un coagulograma se presentaba con un RIN de 1,02, un coagulograma normal, y vemos en el perfil cardíaco una curva de troponina I ultrasensible que le hicimos en el hospital, de 3 horas de variación, donde vemos que se refleja una injuria miocárdica crónica, tiene la primera de 42,3, la segunda de 41,7, con CK normal, y también vemos valores alterados en cuanto a la CK-MB. Vemos también una alteración en la hemoglobina glicosilada, arrojaba un valor de 8,4%. Bueno, le hacemos una radiografía de tórax, donde se observan unos campos pulmonares que impresionan compatibles con un poco de hipertensión venocapilar. Aún así vemos los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos que impresionan libres, unos cilios mixtos que tienen doble componente arterial y venoso, un pedículo vascular que se ve ancho sin ser demasiado alto, con una silueta cardíaca que impresiona conservada de tamaño. Se le realiza un ecocardiograma al ingreso, que se informa una raíz de aorta de 33, una aurícula izquierda de 37, un septo de 11, una pared posterior de 7, un diámetro diastólico de 62, la fracción de eyección es de 25% del ventrículo izquierdo. Las aurículas ambas se observan de diámetros conservados, la aurícula izquierda de 19 centímetros cuadrados de área, la derecha de 14 centímetros cuadrados. El ventrículo izquierdo, levemente dilatado, tenía severo deterioro de los parámetros de contractilidad. Se observaba aquinesia y adelgazamiento de los segmentos apicales, una aquinesia septal media, hipoquinesia severa, anterior, media y basal, inferomedial, hipoquinesia lateromedial. La masa ventricular del ventrículo izquierdo era aumentada con remodelado excéntrico, y por deformación miocárdica longitudinal se observó falta de acortamiento longitudinal en los territorios de la arteria descendente anterior y de la arteria coronaria derecha. Como hallazgo se observó el trombo apical de 36 por 25 milímetros en ese momento, que era heterogéneo, con áreas hipodensas en su interior. Era un trombo móvil, pediculado, adherido bien a la punta del ventrículo izquierdo. El ecocardiograma también nos informó una disfunción diastólica leve del ventrículo izquierdo, con una prima de 12 y una insuficiencia mitral leve. Y en cuanto a las cavidades derechas, el ventrículo derecho era no dilatado, con función conservado, y también se observó un derrame pericárdico leve anterior. Ahí les voy a mostrar la imagen del trombo que se observó. ¿Hay alguien aquí de ECO que quiera hacer algún comentario? Veo que están varios ecocardiografistas conectados. Miguel, Patricia, Hugo, ¿alguno quiere hacer algún comentario de la imagen que está mostrando David? Creo yo que está perfectamente descrito en el informe lo que dijo David. Lo que sí llama mucho la atención es este trombo móvil, y cuando lo vimos, la verdad que asustó bastante pensar, digamos, paciente que ha tenido antecedentes de episodios isquémicos cerebrales, y este trombo, la verdad que no nos dejó demasiado tranquilo, por lo tanto se siguió todo lo demás. Pero creo yo que no tengo mucho más que aportar. Es un ventrículo izquierdo que sí, tiene una severa disfunción, sobre todo el territorio de la DA y probablemente la inferior. Y bueno, no puede uno confirmar que sea algo 100% coronario, o puede ser, también está escrito que hay algunas veces puede haber algún grado que está de moda actualmente, hablar de miocarditis también, pero bueno, fundamentalmente paciente diabético y con todo lo que tenés, la primera opción, primeros diagnósticos diferenciales, que es un paciente que ha hecho un infarto apical
con un trombo. Sí llama la atención el tamaño del trombo y la consistencia. Creo que nada más. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Me parece que no. Me parece que ya está bien. Pasa a los próximos, David. Ahora, seguidamente, al paciente se le hicieron ecocardiogramas periódicos, pero bueno, antes de eso, bueno, se interpretó el paciente como un trombo apical en el ventrículo izquierdo. El paciente entra en el servicio, donde evoluciona hemodinámicamente estable a febril. Él nunca presentó requerimiento de oxígeno. Se realizó también una coronariografía, y seguimiento ecocardiográfico periódico en el laboratorio de ecodoppler de nuestro hospital, donde también, bueno, inicia anticoagulación con acenocumarol, según los esquemas que nos ofrece periódicamente el servicio de hematología, y también se realiza seguimiento tanto por el servicio de neurología como por el servicio de diabetes de nuestro hospital. Perdón, David, primero Sí. se empezó con enoxaparina, obviamente, ¿no? Apenas ingresa. Y después, después se lo cabalga cuando estaba ya bien anticoagulado, después se comenzó con acenocumarol, ¿no? Y bastante después. Primero fue con enoxaparina, ¿no? Bien. Sí. Como dijo el doctor Bender, se realizó cabalgamiento juntamente con enoxaparina, dosis anticoagulante, con 1 miligramo kilo cada 12 horas, y se va titulando el acenocumarol hasta que el paciente entra en RIN. Se realizó el día 4 de junio del presente año la coronariografía, que informó en la coronaria izquierda un tronco coronario izquierdo con un ostium libre, sin lesiones angiográficas. La arteria descendente anterior se observaba ocluida en el tercio medio y se observaba el lecho distal por circulación colateral homo y heterocoronariana. La circunfleja era de mediano calibre, dominante, presentaba una lesión moderada en su tercio medio y una lesión significativa a nivel distal. La coronaria derecha era dominante, perdón, la circunfleja, eso es un error de tipeo mío, no era la coronaria derecha era dominante, de mediano calibre, y presentaba una lesión moderada en su tercio medio y significativa a nivel distal. Ahora les voy a ofrecer las imágenes del procedimiento. ¿Hay alguien de hemodinamia para comentar estas imágenes? No, no hay nadie conectado. Bueno, acá podemos ver las imágenes de la coronaria derecha, donde se ven la DA con la oclusión y la circunfleja. Coronaria izquierda. La coronaria izquierda, perdón. Tenemos... acá se ve también la imagen con mucha circulación colateral. Tenemos también una spider, donde se ve el tronco conservado. Se la vuelvo a reproducir. Ahora vamos a ver las imágenes de la coronaria derecha también, con la lesión en tercio medio y también la distal, también con mucha circulación colateral. La vuelvo a reproducir para que la puedan ver mejor. ¿Y cómo llena la DA? Circulación colateral a la descendente anterior. Se observa muchísima circulación colateral, como bien dijo el doctor Bender. Bueno, se realiza ecocardiogramas periódicos para seguimiento del trombo en el laboratorio de ecocardiografía, donde se observa una reducción del tamaño del trombo, pero se observa también mucho más móvil, adosado finamente con un pedículo al trombo transmural septoapical, y también se observa una mejoría de la fracción de eyección.
se corrobora también una mejoría de la deformación en la pared inferior de base ápex. Acá vemos, voy a reproducir las imágenes, se ve el trombo muy móvil, como lo pueden ver acá. Ya tenemos más imágenes. Acá se ve más grande. Como pueden observar acá. Sí, David, quería perdona que te interrumpa, quería hacer un comentario. Ahora recién me voy acordando del caso cuando lo vimos hace ya unos meses. Es que lo que mencionaste recién, trombo parietal y un pedículo, es porque se veían dos imágenes, ahora me acuerdo, no se ve bien en el zoom las imágenes, no se ven claras, pero se veía que había como un trombo adherido a la pared, unido a ese otro trombo móvil que veíamos en toda la imagen. Ahora recuerdo que era lo que se veía, pero no se ve bien las imágenes, por eso quería hacer la aclaración. Se aparecía una imagen como que era un trombo mural adherido por un pedículo a ese otro trombo enorme que veíamos móvil, que se ve la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Gracias. Bueno, gracias por la apreciación, doctor. El paciente también durante la internación cursa en los electrocardiogramas seriados que le vamos haciendo diarios. Observamos una extrasistolia ventricular bastante frecuente, donde constatamos episodios de bigeminia, por lo que se realiza un holter de 24 horas. Eso se realiza a fecha del 1 de junio, donde se informa el estudio en ritmo sinusal durante todo el estudio con una frecuencia cardíaca media de 82 latidos por minuto, sin pausas significativas. Tenía poca variabilidad de la frecuencia cardíaca y sí que informa una extrasistolia ventricular frecuente, monofocal, de muy alta densidad horaria. Vemos que el 28% del total de latidos estaba compuesto por extrasistolia, aisladas, prolongadas en periodos de bigeminia, también de trigeminia, sin formas repetitivas. En cuanto a las alteraciones basales de la repolarización, no tenían cambios significativos y no se consignaron síntomas a lo largo del estudio. Bueno, el paciente, en ese momento tenemos que decir que estaba en nuestro servicio. Teníamos una residente rotante del servicio de geriatría del Hospital Durán, que nos facilitó un contacto con el equipo de cirugía cardíaca del doctor Covelo. Entonces, por el alto riesgo embolígeno que se consideró que presentaba el paciente, con la evolución que fuimos haciendo con los ecocardiogramas seriados, decidimos efectuar la derivación al Hospital Durán. El paciente se fue con un tratamiento de aspirina, 100 miligramos día, vía oral, con atorvastatina, 40 miligramos día vía oral. Neurología le indicó levetiracetam, 500 miligramos cada 8 horas. Se fue con bisoprolol, 5 miligramos día, con enalapril también, 5 miligramos cada 12 horas. Se fue con amiodarona, 400 miligramos cada día. Insulina glargina, que le fue titulando el servicio de diabetes y nutrición de nuestro hospital, que se fue con 24 unidades predesayuno y 20 unidades bedtime, y el azenocumarol según el esquema indicado por el servicio de hematología. Disculpame, una acotación nada más voy a hacer. La derivación fue motivado porque obviamente tuvo el ACV previo, ese trombo que estaba muy móvil, y la presencia de enfermedad severa coronaria de 3 vasos, ¿no? Porque siempre tuvo la duda de que derivar a un paciente para hacer solamente la trombectomía o la cirugía del trombo no era así. Como se lo estudió y estaba la presencia de 3 vasos, mal ventrículo y el trombo, ahí se decidió el contacto para derivarlo al Hospital Durán. Muy bien, discúlpame. No, por favor, doctor. Bueno, como mencioné anteriormente, se realiza la derivación que se efectúa el día 17 de junio hacia el Hospital Durán.
En el Hospital Durán, el paciente es hisopado y se constata una infección por COVID-19 que cursa de forma asintomática. El hisopado fue el inicio de la infección fue el día 19 de junio, por lo que queda en stand-by la cirugía en ese momento y sigue con su anticoagulación. Se realiza un ecodoppler de vasos de cuello el día 6 de julio ya, donde se observan las arterias coronarias con flujos conservados y se observa un espesor íntima media derecha e izquierda de 0,8 milímetros. Posteriormente a la infección por COVID-19, se realizó un ecocardiograma de control en ese centro, donde se observó donde con respecto a eco previo no se presentaba el trombo apical, tampoco se observaba el derrame pericárdico por subcostal. O sea que se dan cuenta de que en realidad el trombo había desaparecido. Entonces, en ese momento se decide no realizar la resección quirúrgica del trombo y se procede a hacer únicamente la cirugía de revascularización miocárdica, como bien apuntó el doctor Bender. Acá vemos, se realizó un triple bypass de la arteria mamaria interna izquierda a la descendente anterior y también se hicieron puentes venosos de vena safena interna izquierda a la arteria diagonal y a circunfleja. Es un procedimiento que se realizó por el equipo del doctor Covelo con circulación extracorpórea y tuvo un tiempo de bomba de 103 minutos, un tiempo de clampeo de 60 minutos y que requirió la transfusión de 5 unidades de glóbulos rojos y 3 unidades de plaquetas. Tenemos una imagen que en realidad es una ilustración del procedimiento porque justamente un cirujano vascular de nuestro hospital, del Ramos Mejía, el doctor Durán, pudo presenciar la cirugía y tuvo la amabilidad de darnos esta pequeña imagen, digamos, de cómo prepararan el vaso. Ahí tenemos, es muy, muy corta en realidad. Es casi una imagen con poco movimiento. Bueno. Posteriormente a la cirugía, el paciente realiza el POP con titulación en descenso de inotrópicos. Se recibió por un día noradrenalina y dobutamina por 72 horas. El paciente también cursó con una neumonía intrahospitalaria que completó tratamiento antibiótico con piperacilina tazobactam asociado a vancomicina y pasó a sala general donde ahí cursó una bacteriemia por KPC, una infección asociada a catéter, que completó tratamiento antibiótico con meropenem y con amicacina. Paralelamente, el paciente realizó rehabilitación kinesiomotora y se fue de alta el día 30 de julio del presente año. Y eso era el caso clínico. Acorde al caso presentado, decidimos hacer una pequeña revisión acerca del tema del trombo ventricular izquierdo. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, observamos como la combinación que se da posteriormente al síndrome coronario agudo de éstasis, producido por una quinesia y por una disquinesia de la pared ventricular izquierda, asociada a la injuria subendocárdica con los cambios inflamatorios correspondientes y con el estado de hipercoagulabilidad que se produce durante el síndrome coronario agudo. Eso favorece un clima para que se pueda formar un trombo en el ventrículo izquierdo. Ahí observamos cómo hay diferentes estudios que se realizaron observando cómo se aumentan las concentraciones de protrombina, también de fibrinopéptido A, en pacientes que sufren síndromes coronarios comparado con
pacientes sanos. Digamos. Este es un estudio presentado en la revista Circulación en el año 1994. Todo eso favorece un estado procoagulante. También se produce un aumento de la concentración del factor de von Willebrand y con una disminución de la concentración de la enzima responsable para escindirlo, que es la ADAMS13, como se postuló también en diferentes trabajos. Este es un trabajo también del American Journal del 2007, donde se observa un aumento del von Willebrand, digamos, posterior al infarto de miocardio, conjuntamente con la disminución de la ADAMS13. Conjuntamente con las hipótesis que, digamos, que engloban la tríada de Virchow, hay nuevas hipótesis que están saliendo últimamente también, que involucran la rotura de la incompleta de la pared ventricular. Esas hipótesis, acá nos ilustra el gráfico, vemos que la rotura incompleta de la pared ventricular favorece una formación temprana del trombo en el sitio de ruptura, que a su vez previene la formación previene que progrese esa ruptura con el efecto protectivo de la homeostasia y con el subsiguiente crecimiento del trombo dentro de la cavidad ventricular. Se especula también que en ocasiones tal trombo puede jugar un rol protegiendo el miocardio contra la ruptura de la pared, limitando su expansión y restaurando parcialmente el grosor de la pared y como consecuencia también reduciendo el abombamiento, resultando en una contracción mucho más efectiva. Esta imagen es de histopatológica, es sacada del mismo estudio, donde se ve como en las imágenes superiores inicialmente se ve un trombo intramural que está confinado dentro de la pared ventricular, que va progresando hacia la cavidad ventricular y se va expandiendo hacia la cavidad, digamos. La prevalencia del trombo en ventrículo izquierdo es baja en la población general. Se hicieron estudios de incidencia en 10.000 pacientes en un estudio retrospectivo de más de 80.000 registros médicos relacionados de 80.000 registros médicos. Se vio que el 80% de los trombos estaban relacionados con isquemia y la incidencia era de un 7 por 10.000. También se ve que la incidencia de trombosis ventricular izquierda relacionado con el infarto de miocardio, como podemos observar en el gráfico que les muestro, hizo un cambio muy notorio en la era de la angiografía, de la angioplastía, como podemos observar. En la parte izquierda de la flecha roja, que es lo que nos marca el inicio del tratamiento del infarto de miocardio con angioplastia, vemos que tenía una prevalencia mucho más alta, de alrededor del 30%, y en la parte derecha vemos cómo esa prevalencia fue notoriamente disminuyendo a lo largo del tiempo en todos los estudios que los estamos observando. Ahí, un pequeño segundo. Ahí está, disculpe. En cuanto a las complicaciones tromboembólicas relacionadas con el trombo, sabemos que los trombos que protruyen hacia la cavidad ventricular, como también aquellos que tienen una movilidad independiente, se asocian a unas mayores tasas de embolización. Sabemos también que otras características, como el tamaño, o como también la hiperquinesia de los segmentos miocárdicos adyacentes al trombo, se han asociado en riesgo aumentado de embolización en algunos estudios, así como también otras características como insuficiencia cardíaca congestiva, como dilatación del ventrículo izquierdo, difusa con disfunción sistólica, como también episodios de embolización previa, fibrilación auricular y edad avanzada.
Esos eventos tromboembólicos también se ven muy reducidos a lo largo de cómo progresa también la forma de tratar los infartos de miocardio. Se ve como vemos en el gráfico superior y también en el inferior, la incidencia acumulada de trombosis en el ventrículo izquierdo en la era pre-angioplastia y en la era de la angioplastia. Eso también relacionado con la doble antiagregación y también con los nuevos fármacos que actúan sobre el remodelado cardíaco. Bueno, vemos que sabemos también por diferentes estudios que la formación del trombo, el 90% de los trombos se forman en las primeras 2 semanas y tienden a desaparecer más fácilmente en pacientes que tienen aquinesia apical que en aquellos que tienen aneurisma o disquinesia. Bueno, sabemos también que el grado de injuria afecta a la formación del trombo. Los pacientes que tienen infartos anteriores tienen mucho más trombos que aquellos que tienen infartos sin elevación del segmento ST, y también es mucho más frecuente también la formación del trombo en aquellos que se presentan con un tiempo de ventana dolor más prolongado. En el estudio que les muestro, en la tabla que tenía delante, de un estudio del estudio circular de la revista Circulación del 2002, vemos cómo la formación del trombo ventricular izquierdo está asociado a, como dije antes, al área de la arteria descendente anterior y también con fracciones de eyecciones reducidas y también con aumentos de presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Observamos que la formación del trombo se favorece cuando existe una fracción de eyección menor a 40%, cuando el área de infartos en la arteria coronaria descendente anterior y en valores de CK elevadas. La formación del trombo ventricular izquierdo también puede complicar una miocardiopatía chagásica. Varios estudios nos arrojan una frecuencia alrededor de 15% en esa patología y vemos que también está asociado con eventos cardioembólicos. Este es un estudio de 2015 de prevalencia de riesgos embólicos en enfermedad de Chagas. En cuanto al diagnóstico de la trombosis en el ventrículo izquierdo, tenemos las recomendaciones de las guías actuales. Acá les muestro la recomendación que da la Sociedad Europea de Cardiología. Es una recomendación 1B, donde recomiendan, después de la ICP, durante el ingreso, realizar sistemáticamente ecocardiografía a todos los pacientes para evaluar la función del ventrículo izquierdo, así como también la función del ventrículo derecho en reposo, para detectar las complicaciones mecánicas post-IAM y también excluir la presencia de trombos en el ventrículo izquierdo. Hay un estudio de 2006 del American Heart Journal donde nos ofrece las sensibilidades y especificidades de diferentes modalidades diagnósticas para detectar el trombo ventricular, donde vemos arriba de la tabla vemos el transesofágico con una sensibilidad de 35% y una especificidad de 90%, el ecocardiograma transtorácico, que vemos que tiene una sensibilidad superior, tiene 60% de sensibilidad, con una especificidad también de 90%, que nos dicen que es comparable a las de la tomografía, y lo que aumenta mucho la sensibilidad y especificidad es la resonancia magnética cardíaca, que vemos como la cine resonancia tiene una sensibilidad de 60%, con una especificidad de 90%, muy parecida a la del ecocardiograma transtorácico, y la
la resonancia magnética cardíaca con realce tardío de gadolinio, sí que vemos que aumenta mucho la sensibilidad. Tiene un 88% de sensibilidad con una especificidad de 99%. Todos los estudios son susceptibles también de mostrar falsos negativos. Ese es un trabajo de 2017 que nos habla del manejo del trombo del ventrículo izquierdo, donde en esta ilustración nos habla de cómo en una vista apical clásica de 4 cámaras puede no verse el trombo, que se puede mejorar la visualización del trombo con imágenes fuera de eje. Y también en la imagen C vemos que también mejora con el contraste ultrasónico, y la imagen D es ya con el uso del eco 3D. En esta imagen compara la cine resonancia cardíaca magnética cardíaca, con la resonancia cardíaca magnética con realce tardío de gadolinio, donde se ve mucho más evidente el trombo, como observamos en la flecha roja, en el estudio, el segundo estudio que les nombré, en la resonancia cardíaca con realce tardío de gadolinio. Bueno, en cuanto al tratamiento del trombo en ventrículo izquierdo, todas las guías se sustentan en un metaanálisis ya antiguo de los años 90, donde se estudió el potencial embólico y el tratamiento de los trombos que complicaban el infarto de miocardio. Es un metaanálisis que comprendió 11 estudios con 856 pacientes, donde se vio que el trombo embólico tenía un odds ratio de 5,5 para el evento embólico, y que la anticoagulación mejoraba claramente el pronóstico. Así, sustentados en todos esos trabajos, las guías actuales recomiendan la anticoagulación del trombo ventricular izquierdo con un objetivo de RIN de 2,5 en una variabilidad de 2 a 3. En las imágenes de la izquierda vemos arriba vemos la indicación de la Sociedad Americana de Cardiología, que es una indicación de clase 2AC, que sugiere una anticoagulación con antagonistas de vitamina K para pacientes que cursan infarto de miocardio con elevación del ST y trombo mural asintomático en el ventrículo izquierdo. Y abajo vemos también en la misma línea la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología, que ellos recomiendan administrar tratamiento anticoagulante durante 6 meses, guiado por pruebas de imagen repetidas. En el cuadro de la derecha, esto es de la guía también americana de cardiología, ellos extienden sugieren la recomendación de anticoagular también en aquellos pacientes que pueden tener riesgo de formación del trombo en ventrículo izquierdo, si bien todavía no se haya formado, que podría ser, se menciona en la guía, aquellos que tienen aquinesia anteroapical o disquinesia. Así, acorde a todas esas indicaciones, ese es un flujograma que se hizo según la evidencia, también en un trabajo de 2017, en el que vemos que arriba del flujograma vemos que tenemos el diagnóstico del trombo ventricular izquierdo después de un infarto anterior de miocardio. Entonces ahí se debe realizar la anticoagulación, que tiene que ser de 3 a 6 meses, y posterior a ese se debe detener la anticoagulación, a no ser que se evidencie un nuevo trombo. Se repiten los ecocardiogramas y vemos abajo las opciones que nos mencionan. Vemos a la izquierda de todo que no hay trombo nuevo y se recuperó la función de la pared apical del ventrículo,
Entonces ahí nos dice que debemos de tener la anticoagulación. También nos podemos encontrar con que persista el trombo, entonces ahí debemos decidir si parar de anticoagular versus continuar, que es una opción que también podemos hacer cuando vemos que no existe el trombo, pero persiste la anormalidad en la motilidad de la pared. Y como cuarta opción nos dice que si hay un nuevo trombo, debemos continuar la anticoagulación. En cuanto a los... vemos todo lo que hablé hasta ahora, que es lo que se recomienda por las guías de cardiología, es el uso que es en el que se tiene evidencia, que es en el uso de los antivitamina K, pero también está la pregunta de si los anticoagulantes directos, los nuevos anticoagulantes, se pueden usar también para el manejo del trombo ventricular izquierdo, y donde tenemos opiniones, digamos, diferentes según varios estudios que están saliendo actualmente. El estudio que les muestro acá es un estudio del 2020 que salió en el American College, en el Journal del American College, donde se hicieron 90.000 ecocardiogramas de 2011 a 2017, donde se confirmaron trombos ventriculares en 159 pacientes y se siguieron durante 1,7 años. Ahí se vio que la regresión total del trombo en el ventrículo izquierdo estaba asociado a una disminución de la mortalidad, que eso ocurrió en el 62% de los pacientes. Se vio que esta reducción era similar con los antivitamina K o también con los anticoagulantes directos orales o con la heparina. En la tabla 3 observamos que el uso de anticoagulantes directos orales fue de un 22%, en el que se usaron tanto apixaban, dabigatran y rivaroxaban. Y bueno, concluye que el estudio ese concluye que, básicamente lo que favorece los factores, hay mayores eventos cardiovasculares adversos en pacientes con una fracción de eyección, hay menores MACE en pacientes con una fracción de eyección superior a 35%, y también en aquellos que se anticoaguló por mayores de 3 meses, y concluye el estudio que no se observó mayores efectos adversos o mayor tasa de sangrado en los anticoagulantes orales directos que en la warfarina. Pero hay evidencias hay estudios que hablan de lo contrario. Este es un estudio de cohorte que también es bastante reciente, se hizo en 3 centros médicos académicos de atención terciaria, que afectó a 514 pacientes con trombo ventricular izquierdo, diagnosticados por eco también, y en ese paciente se vio que los DOAC contra warfarina tenían una mayor tasa de eventos embólicos sistémicos y también de stroke que la warfarina, digamos. Concluyó que tenían más eventos, y también estaba relacionado también los eventos embólicos cuando los pacientes habían presentado ya anteriormente estos eventos. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, no hay mucho escrito sobre ello en las guías. Sí que hay muchas revisiones que hablan de ello. Se dice que la resección quirúrgica del trombo ventricular es una opción en pacientes que tienen alto riesgo embólico, por ejemplo, aquellos que requieren realizar ECMO. La técnica quirúrgica estándar implica una ventriculotomía que eventualmente plantea la preocupación adicional de cerrar un miocardio friable con aumento de riesgo de hemorragia, así como un eventual empeoramiento de la función del ventrículo izquierdo. El uso de técnicas endoscópicas o de cirugía robótica parece ser una muy buena opción para estos pacientes, porque proporciona la ventaja de prevenir las complicaciones como la disfunción ventricular, también de las arritmias y la formación del aneurisma del ventrículo izquierdo,
y también habría una recuperación mucho más rápida que con la ventriculotomía. Los datos sobre el tratamiento quirúrgico de trombosis del ventrículo izquierdo son muy escasos, en su mayoría se limitan a informes de casos o a series de casos. Y se dice que, bueno, que la extirpación quirúrgica podría reducir la incidencia del tromboembolismo de manera mucho más rápida que la anticoagulación, pero el problema es que los riesgos no necesariamente superan los beneficios. Entonces se concluye que no está recomendado realizar la cirugía a corazón abierto cuando la única indicación está representada por el trombo del ventrículo izquierdo, que es un poco lo que mencionaba el doctor Bender cuando apuntó a la revascularización de miocardio y a la derivación, a la revisión que se hizo al Hospital Durán. O sea que cuando la única indicación es el trombo, no sería una muy buena opción. Y bueno, les tengo que agradecer mucho su atención a día de hoy y bueno, no sé si quieren, le doy paso a la doctora para que siga con el Ateneo. Muchísimas gracias, David. Muy lindo caso, muy bien presentado, muy claro, muy interesante la revisión que hiciste. Bueno, en primer lugar le voy a dar la palabra a Daniel Bender, que quería comentar algunas cosas. Daniel. No, yo quería, te felicito, David, muy buena la presentación. Lo quería aclarar, son dos cosas por el tiempo que estamos teniendo ya en esto, de que la complejidad del paciente, ¿no? Voy a poner acá el video. La complejidad del paciente. Es un paciente que creo que recibimos un día jueves, se le hizo el eco y la indicación en el momento fue que realmente a uno le asustaba, que hacía 10 días tenía una ACV, que tuvo primero una paresia braquial creo que izquierda y después quedó solamente afásico, de expresión, y la idea era mandémoslo ya a operar. Era un trombo gigante, el ACV previo, pero bueno, hasta uno mismo se asustó. Buscando biografía vimos que realmente mandarlo a estudiar y operarlo a este paciente sin haberlo recién ni anticoagulado, más en nuestro medio, dijimos, paremos la cosa, calmemos la ansiedad y comencemos a anticoagularlo. Después mostró que realmente no. Lo de la robótica, la cirugía se hace a través de una aortoscopía, y hay muy poquita biografía sobre eso, son todos case report. Así que decidimos anticoagularlo. Debo decir que tenía hisopado negativo, obviamente, que después hubo casos de COVID en la sala y se volvió a hisopar, y una semana antes de irse de alta, tuvo hisopado y tenía un hisopado negativo. Y cuando fue para allá al Durán, el día lunes, creo que se fue un viernes, me parece, ¿no, David? No sé si el día se fue. Sí, un jueves creo que se fue. Un jueves también. Fue un jueves y el lunes, pues lo operaban un día miércoles, lo hisopan y dio positivo. Que le salvó la vida, porque realmente pensaban hacerle la ventriculotomía y el bypass. Eso quería comentarle, ¿no? Porque bueno, igualmente este caso de la cirugía igual no se hace, pero menos todavía en un infarto reciente, que está muy friable, eso realmente no. La cirugía, olvidemos no, pero debemos comentar que realmente cuando lo vimos, y cuando vimos el segundo eco, o el tercer eco, que estaba achicado y más móvil, era casi un trombo que estaba en tránsito, ¿no? En tránsito, en el ventrículo, hacia la mitral, realmente asustaba. Pero bueno, no creo que lo que hicimos fue lo correcto, seguir anticoagulado, y bueno, y haciendo la cuestión. Eso quería comentarle nada más como un poco era la patobiografía de este paciente en este caso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel. Alejandro Tomati, te doy la palabra para que presentes a nuestro invitado. Está silenciado, Alejandro. ¿Se escucha bien ahora? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí, buen día, sí, Alejandro. Bueno, dos cositas solamente. Recuerdo muy bien aquel día jueves o viernes que entramos en pánico, todos, y salimos corriendo a buscar un cirujano, me acuerdo, y conversamos ese caso, y entre otros recursos se nos ocurrió entrar en el... Ustedes saben que existe la Sociedad Argentina de Cardiología con sus distintos distritos,
Y en zona sur tenemos el Distrito Conurbano Sur, que armamos hace ya más de 20 años, y hay un chat donde participan muchísimos médicos. Entonces, entre otros lugares, yo mandé presentando el caso con las imágenes, pidiendo auxilio para derivar al paciente lo antes posible a cirugía. Bueno, muchos opinaron al respecto, yo te consigo, tal, sí, pero apareció la prudencia, producto del conocimiento y la sabiduría. Entonces un colega, un prestigioso colega que lo voy a presentar, me llamó en privado y me dijo, mirá, pasan estas cosas, ojo con la cirugía. Nos asustaba tremendamente ese trombo y el hecho que el paciente ya había tenido lesiones cerebrales. Bueno, este fue el doctor Eleno Martínez Aquino, a quien voy a presentar hoy en esta actividad. Eleno Martínez Aquino es un prestigioso médico que abarca distintos ámbitos, es un médico transversal, es un excelente clínico, especialista en trombosis y hemostasia, pero también sabe mucho de cardiología. Fue residente de clínica médica en el Hospital Alvear, luego pasó por el Ramos Mejía, en una época difícil para todos, para el hospital y para el país, con una beca en trombosis y hemostasia. Luego formó parte del prestigioso Instituto de Cardiología del Hospital Español en la década del 80 y el 90. Participa en la Sociedad Argentina del Conurbano Sur y llegó a ser presidente en un periodo, y actualmente es jefe de clínica médica en el Sanatorio Franchín de Buenos Aires, además de docente universitario. Bueno, una cantidad muy importante de antecedentes y fundamentalmente es un gran tipo. A pesar de su altura, es un gran tipo. Bueno, Eleno, te damos la palabra para que opines. Bueno, gracias por la presentación. Creo que cuando vimos el caso, esas imágenes, eran imágenes que asustaban. Cuando vi ahí la urgencia por la cirugía, bueno, me puso un poco nervioso, porque estos pacientes que son sometidos a circulación extracorpórea requieren una dosis de heparina en bomba que supera 10 veces a lo que se utiliza en forma terapéutica, lo cual una lesión isquémica, digamos, precoz y del tamaño que tiene este paciente, altísimo riesgo de transformación hemorrágica y empeoramiento del cuadro del paciente. No sé si se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Lo cual, bueno, entonces ahí pues me pareció que había que sacar en los pies del acelerador y analizar muy bien el paciente, y la anticoagulación en esta situación también tiene sus riesgos. Uno de los problemas que tenemos con los trombos ventriculares, donde el doctor David ha hecho una excelente presentación y lo felicito, yo recuerdo en una época estaba muy entusiasmado con todos estos trombos, y lo que veía, bueno, que los infartos anteriores, la prevalencia era de un 30-40%, con una incidencia de complicaciones embólicas cercano al 5 o 7%, y que esto se veía dentro de las 2 primeras semanas del infarto. Veíamos que los infartos inferiores, la incidencia de complicaciones trombóticas eran de un 3 o un 5%, con muy baja tasa de complicaciones embólicas. Y esto de esta observación de la posible ruptura miocárdica era una sospecha que teníamos, que eso podría llegar a ser un factor digamos, como sucede en los aneurismas, de protección, digamos, en estos pacientes. Y que quizás los trombolíticos no sé si ayudarían o perjudicarían en estos pacientes. Y cuando uno analiza el anticoagular, digamos, un paciente con una ACV, pone en la balanza riesgo de recidiva con riesgo de transformación hemorrágica. Y la transformación hemorrágica es un problema bastante serio, el cual, digamos, cerca de, digamos, la transformación hemorrágica que se ve en las pérdidas embólicas por resonancia es cerca del 69-70%. Pero en la inmensa mayoría de los pacientes esto es totalmente asintomático. Solamente hay un 10% de los pacientes con transformación hemorrágica importante, mayor de 3x3, de infartos, mayor de 3x3, que pueden asociarse con mala evolución.
¿Y cuáles son los factores que facilitan esto? Es la edad del paciente, tener más de 70 años, ser mujer y estar anticoagulado con niveles elevados de anticoagulación. Si uno anticoagula con heparina no fraccionada, lo que ve, digamos que el KPTT es un marcador importante. Tener más de 70 segundos de KPTT va asociado con un mayor riesgo de transformación hemorrágica sintomática, lo cual este es el gran inconveniente. Por eso pensábamos que el paciente va a ser sometido a circulación extracorpórea con 10 veces, digamos, los niveles de heparina necesarios para poder, digamos, someter al paciente a circulación extracorpórea, estaba asociado con un riesgo potencial de transformación hemorrágica sintomática y muy grave en este paciente, que quizás no le vamos a ayudar demasiado. Evidentemente, el tiempo a veces es un buen aliado, y en este paciente ha sido, digamos, esto muy importante porque ese trombo desapareció. Y recuerdo un trabajo de los italianos donde hacían ecografía seriada de los pacientes con infarto agudo, un trabajo muy interesante donde se veía la dinámica del trombo. Entonces, pacientes que presentaban trombos en un periodo determinado, posteriormente desaparecían y volvían a aparecer, aparecían y desaparecían. Y esto no era operador dependiente, sino que era por los mismos operadores observados, y esto también, digamos, algo que llama la atención. También llama la atención algunas características ecográficas donde el SMOW, que puede presentar el ventrículo, y uno no sabe si este SMOW es como sería marcador de fenómeno trombótico o simplemente es el éxtasis circulatorio por la mala función ventricular que presenta, y es una dinámica que por aumento de fibrinógeno y ectasia eritrocitaria que permite ver, y que esto no siempre quizás es marcador de un mayor riesgo trombótico. Pero en este caso, digamos, este paciente, digamos, si bien fue hisopado en varias oportunidades y llama la atención la presencia del COVID posterior, la pregunta es si era, digamos, el hisopado son con test rápido. Si son test rápidos, muchas veces es poco sensible y hay falsos negativos en el COVID. El PCR, de alguna manera, es lo que nos confirmaría con mayor certeza, digamos, que tenía COVID o no COVID los pacientes. Ya que estamos viendo algunos casos de pacientes con coronavirus que hacen complicaciones arteriales sin patologías arteriales. Hemos tenido 2 casos y pacientes con fenómenos, digamos, neurológicos o con fenómenos, digamos, vasculares, digamos, secundarios a la entidad. Ya que en el COVID hay una endotelitis que se produce, digamos, que facilita junto con la tormenta de citoquinas el mayor riesgo de inmunotrombosis. Entonces, realmente, digamos, este caso me parece muy interesante, donde a veces la prudencia, digamos, es un aliado. Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta específica como para charlar, o, digamos, si alcanza con esto que hemos mencionado. Gabriel, vos tenías la mano levantada. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor Martínez Aquino, por todo. La verdad que me quedé tildada escuchando y me olvidé de agradecer, porque muy, no, muy por interesante. favor. Sí. Por favor, doctora. Sí. Bueno, primero felicitar a David por su brillante presentación y agradecer al doctor Martínez Aquino por sus aportes. Yo quería comentar a todos, y en especial al doctor Heleno, el tema del paciente tiene condiciones, es diabético, es enfermedad coronaria, tiene todas las condiciones para hacer trombosis. En este caso no se pudo hacer porque se lo anticoaguló enseguida. El tema de descartar trombofilia en este paciente, a pesar de todas las condiciones que tiene para hacer trombosis ante un paciente tan joven y con tamaño trombo, ¿no? Ese era uno de los temas para comentar, ¿no? Y la otra consideración, el paciente desapareció el trombo y quizás habría que hacer algún estudio de imagen cerebral, por ejemplo, para descartar alguna embolia silente que haya podido tener el paciente, comparando con los estudios de imágenes cerebrales previos que tiene, ¿no? Simplemente esos 2 comentarios, nada más. Sí, lo que yo estaba... ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Hace tanto tiempo que no nos vemos.
El punto, digamos, y evidentemente un paciente con enfermedad, digamos, de muchos años de evolución, diabético, que evidentemente tenía patología vascular asociada, pero la posibilidad de tener asociado algún fenómeno protrombótico siempre existe. Entonces, pues es un hombre de 34 años, lo cual, digamos, es un hombre muy joven, si bien tiene una patología subyacente, quizás, digamos, merece, digamos, una vez que uno suspende la anticoagulación con 6 meses, digamos que se estima que la posibilidad que pueda estar más protegido, poder hacer un estudio de trombofilia. Quizás eso también es de ayuda, digamos, y puede ser útil. Y dentro de las trombofilias, quizás, bueno, descartar las anticardiolipinas como un elemento, digamos, que muchas veces en las fases agudas actúa, digamos, como un elemento marcador en estas situaciones. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Elena. Hugo, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, pero, perdón, Alejandro Aedo y creo que Héctor Zoilo estaban hace rato, con la mano levantada antes que yo, pero si no puedo hacerlo ahora. Lo que yo quería preguntar es unas cosas. Los trabajos hablan de trombos en ventrículo izquierdo. Yo a lo largo de 30 años tengo unos cuantos trombos que hemos visto en ventrículo izquierdo, algunos sospechosos, algunos dudosos. Y creo yo que no es lo mismo un trombo mural, porque los trabajos hablan de trombos en el ventrículo izquierdo en la zona de riesgo, ¿no? En la zona infartada, que sabemos que hay alteración del endocardio y demás fenómenos protrombóticos. Pero creo que no es lo mismo que un trombo mural fijo, que como este que era pediculado y muy móvil. Yo creo que, digamos, no hay que poner todos en la misma balanza, sino que el tipo de trombo y las características son bastante importantes. Una si es friable, o sea, otra si está estructurado, o sea, si tiene, uno ve que esté como una cápsula, algo que lo mantiene fijo en un lugar, otro con riesgo de producir una embolia como este paciente, ¿no? Y también teniendo en cuenta, por lo que se habló, de los riesgos de abrir un ventrículo izquierdo, sobre todo en medio que no tenemos posibilidad de hacer cirugía robótica, y después los riesgos de arritmias y posteriores a la postcirugía, ¿no? ¿No influye el tipo de trombo que vemos? Creo que es bastante importante. Las características del trombo, por lo menos que están asociadas con mayor riesgo de embólicos, es la movilidad, la luminiscencia central, el tamaño del trombo mayor de 3×3 y el hecho, digamos, de que ese trombo, digamos, tenga, digamos, pedículo. Entonces, estos son los trombos que se asocian con mayor riesgo de fenómenos embólicos. Los trombos que se producen en las áreas, digamos, diskinéticas, digamos, generalmente son trombos de otras características, porque se va produciendo por aposición, como si fuera un catáfilo de cebolla. Estos trombos generalmente tienen muy bajos riesgos embólicos, lo cual, digamos, se habla, digamos, de que de menos, digamos, del 2% del riesgo embólico son en estos aneurismas. Y si lo que se presume que en los trombos que se producen en aneurismas también actuaría como un efecto protector, es la hipótesis. Entonces, no es lo mismo el trombo de un aneurisma que el trombo, digamos, que se produce un infarto agudo, y como bien mencionás, digamos, todas las características del mismo son lo que se asocian con mayor riesgo embólico. Entonces yo recuerdo siempre, hay la revista de cardiología, aparece una imagen de alguien del Argerich que estaba haciendo un ecocardiograma y de pronto ve que el trombo desaparece, ¿no? Y el paciente hace el stroke, y esto, digamos, generalmente, digamos, es lamentable poder verlo, y este paciente tenía ese riesgo, ¿no? La imagen que se veía realmente preocupaba. Bueno, yo quería felicitarlo a David porque la verdad que hizo una excelente presentación y una excelente revisión de un caso que me parece sumamente interesante, ¿no? A medida que se iba planteando, porque después uno conoce el resultado final en los Ateneos, la primera preocupación que me apareció fue anticoagular a un paciente que había tenido un infarto isquémico, ¿no? Que eso ya se nombró, y digamos, por ahí sería bueno que estén los neurólogos también, porque para que nos digan cuánto tiempo uno, en teoría, debería esperar. En este caso me imagino que no, porque ya había hecho una embolia.
para evitar que un infarto isquémico se transforme en un infarto hemorrágico. La duda que me aparece, que realmente es muy interesante también, es que yo no sé si esto era un síndrome coronario agudo. Realmente, ¿por qué? Porque aparentemente el paciente tenía COVID positivo, si bien lo escuché a Daniel que dijo que le había dado negativo, pero que después le dio positivo. Pero dejando de lado las troponinas, que pueden estar elevadas en el COVID, tampoco tenía supranivel del ST, ¿no? Realmente el electro parecía ser la secuela de un infarto ya evolucionado, ¿no? Con una zona diskinética aneurismática. O sea, yo me quedo con la duda si realmente era un síndrome isquémico agudo o no. ¿Y por qué digo esto también? ¿Por qué digo esto? Espera, Dani. Y digo esto también, más allá de todo, porque el paciente lo terminaron operando. Y la realidad es que tampoco estoy seguro de que yo hubiese sometido a un paciente a cirugía de revascularización, ahí sí estando con COVID positivo, justamente porque el COVID es una enfermedad tromboinflamatoria, como está bien definida ahora, y someterla a cirugía de revascularización, ponerle puentes arteriales a un paciente que está cursando un proceso infeccioso, inflamatorio, trombótico agudo, no lo sé, porque tampoco no sé cuál fue la indicación en ese momento. Sobre todo, habiéndose resuelto el trombo, el coágulo. El coágulo le había desaparecido y por lo tanto creo que yo personalmente hubiese esperado a la recuperación, porque no entendí realmente por qué lo sometieron a la cirugía en ese momento. Daniel, ¿querés contestar? Primero, Alejandro, no fue un síndrome coronario agudo, no lo consideramos así. Él ingresa por una cetoacidosis diabética en el Hospital Balestrini en La Matanza, y ese cuadro neurológico, ¿no? Cuando llega al servicio, ya tenía el trombo, que se hizo el control como 10 días después, tenía 2 semanas de ese ACV, lo estaba viendo una neuróloga, que fue la que le pidió el ecocardiograma, y no lo consideramos como un cuadro. No sabíamos cuándo había sido ese fenómeno, si era o no coronario, no una miocarditis. Esto ya era viejo, sin ninguna duda. El tema era que era muy difícil, lo que yo dije complejo, porque cuando se ve el trombo, ya entramos en pánico, que nosotros igualmente lo paramos enseguida de mandarlo a operar. El paciente después hizo la conexión cuando yo estaba estabilizado y anticoagulado y todo, porque seguíamos, cuando vimos el último eco en la cual se movía y era en tránsito, bueno, vamos a derivarlo ya que estamos con cirugías de 3, le enviamos el cateterismo al Hospital Durán, le pareció correcto, y eventualmente ya hacer también la trombectomía. Bueno, cambió la historia después. Lo que sí uno puede decir, bueno, ya cuando se desapareció el trombo, de operarlo, pero bueno, ya estaba internado, y eso lo podríamos realmente... La DEA estaba totalmente ocluida, se llenaba por el colateral de la derecha, y era tentador, era tentador. Nosotros habíamos hecho, realmente le habíamos hecho una perfusión a este hombre, no me acuerdo eso, pero el infarto era pequeño en la punta, parecía, pero se movía muy mal todo. De 3 vasos. Yo creo que tiene la indicación quirúrgica y ya que estaba, lo operamos, ¿no? Pero te digo, no fue un síndrome coronario agudo, habían pasado 15 días de la síntesis vascular, y bueno, después lo de la cirugía estaba ya internado en un lugar quirúrgico, ¿no? Ya era muy difícil de pararlo. Bien, gracias, Daniel. Y del COVID son siempre PCR, se hacen en el servicio, no se hacen antígenos cuando están internados, eso es una contestación eso. Se le hizo, creo que hasta 3 me parece. Cuando ingresó, otra después de la semana, y otra porque hubo casos de COVID, se le hizo unos días antes, porque estuvo internado bastante tiempo en el servicio, más de un mes. Se le había hecho PCR. Muy bien. Gracias, Daniel. Héctor.
¿Quieres hacer una gracias, pregunta? Rita. Sí, bueno, ya dijeron todo lo que voy a decir. Excelente presentación, excelente revisión. Primero le quería pedir a Eleno que prenda la cámara, porque por lo menos virtualmente tengo ganas de verlo. Hace 1000 que no nos vemos. No me funciona la cámara en la cámara de la computadora. ¿Cómo te va? Te mando un gran abrazo y gracias por tu Igualmente. Yo iba por el lado de Alejandro y la verdad que me gustaría volver a presentar a este paciente porque hay varias cosas. Primero que es la típica pandemia no COVID. Este paciente, lo que vimos en este periodo de tiempo, donde vimos ruptura cardíaca, insuficiencia mitral por ruptura de músculo papilar, este paciente tuvo un infarto en los últimos 3 a 4 semanas antes de este evento. El infarto tuvo una trombosis, y un trombo, y el trombo dio un evento tromboembólico. Coincido con Alejandro, el paciente entra a cirugía sin el trombo y con 25% de fracción de eyección. La verdad que no recuerdo si tuvo una cámara gamma. Eso hubiera sido muy importante para saber el tamaño de la necrosis y que estábamos revascularizando. La otra, y después voy a la pregunta concreta de Eleno, el otro comentario es que si la hemodinamia está bien informada, la verdad que no se pudo ver muy bien, la lesión crítica era en DA tercio medio, tenía lesiones en coronaria derecha y circunflejas moderadas y una circulación colateral muy importante desde la coronaria derecha a la DA, con lo cual replantearía la indicación quirúrgica y el timing. La pregunta para vos, Eleno, era, olvidándonos de las connotaciones económicas que esto implica en el medio municipal, de acuerdo al conocimiento actual, dos preguntas en realidad. Si vos tomabas a este paciente antes del evento embólico cerebral, con un infarto anterior, con un trombo ventricular, ¿cuál hubiera sido para vos el esquema ideal de DAP y anticoagulación? Me refiero a DOAC aspirina, DOAC aspirina, clopidogrel, ¿cuánto tiempo? ¿Con qué lo seguís? Y luego, si te cambia la condición, en este caso, cuando en realidad ingresa como un ACV y retrospectivamente vemos que tuvo un infarto con un trombo intraventricular. Esto, Eleno, no quiero chavar nuestra edad, seguimos siendo coquetos, esto lo veíamos nosotros antes de los fibrinolíticos, no de la angioplastía. Era el infarto agudo de evolución natural. Y como vos dijiste, los infartos anteriores, me acuerdo que en algún momento, ¿te acordás? Se había planteado anticoagular profilácticamente los infartos anteriores, porque la incidencia de trombo era de entre el 30 y el 40%. Y después se vio, creo que lo comentaste al pasar, que aumentaba la tasa de ruptura cardíaca. Bueno, me gustaría escucharte, ya que queda poquito tiempo. Sí. Este paciente sin infarto es un paciente que se anticoagula con heparina. Heparina, digamos, por lo menos son de 7 a 10 días, y posteriormente se lo cabalga a acenofumarol. ¿Por qué acenofumarol? Porque, bueno, los NOAC no está probado recientemente que en esta situación, digamos, puedan, digamos, aún tener un beneficio. Quizás en el periodo agudo, en el periodo crónico, bueno, es como para discutirlo. Aún tenemos confianza en la warfarina, en el acenofumarol, con buenos controles, tienen pocas complicaciones de sangrado y el beneficio, digamos, sigue siendo, digamos, muy importante. Ante este paciente ya con un stroke instalado, lo que uno pone en la balanza es riesgo de recidiva tromboembólica y riesgo de transformación hemorrágica. Lo que la experiencia muestra es que si uno anticoagula en niveles no supraterapéuticos, el riesgo de transformación hemorrágica es muy bajo. Lo cual, si bien no hay grandes trabajos, hay un trabajo de un paciente, de un médico que se llama Somoza, que él anticoagula los pacientes con heparina no fraccionada, controla con KPTT los enfermos, y lo que ve, digamos, es que si supera, digamos, 70 segundos, son aquellos pacientes con mayor riesgo de transformación hemorrágica sintomática. Entonces, con heparina de bajo peso, uno logra niveles de heparinemia suficientemente adecuadas y es improbable que uno supere la dosis terapéutica si el paciente tiene buena función renal. Lo cual, lo que se hizo me pareció correcto. Quizás, digamos, por el tiempo transcurrido, uno lo que pone en la balanza, y la Sociedad, digamos, Americana de Neurología
habla de que entre 10 días y 14 días para poder llegar a niveles terapéuticos, porque quizás, digamos, si uno más precoz, más el riesgo de transformación hemorrágica. Cuando uno ve los estudios de tomografía y de resonancia de pacientes con cardioembolia, el 70% o el 69% tiene transformación hemorrágica que son asintomáticas. Y cuando se analiza necropsia de pacientes con cardioembolias y se mira, y es similar, digamos, a lo que se ve en tomografía y en resonancia de la transformación hemorrágica. Las características de esa transformación hemorrágica son lo que pueden ofrecer mayor riesgo potencial de transformación hemorrágica. ¿Qué significan? Las imágenes, de acuerdo a las características que ven, digamos, los imagenólogos, digamos, si no es una densidad tipo sangre, digamos, el riesgo de mayor transformación hemorrágica es menor. Entonces, acá, digamos, lo que se hizo, me comparto, digamos, que la anticoagulación con heparina de bajo peso y posteriormente el pasaje, digamos, a seno-fumarol. Lo que sí, el RIN, digamos, no superar de 3. Porque si superamos de 3, le ofrecemos también mayor riesgo de transformación hemorrágica. Lo que vemos y lo que hemos visto en la era pre-fibrinolítico y todo, es que hacíamos estas cosas y los pacientes no veíamos grandes complicaciones. Cuando vemos, digamos, que el tamaño del infarto cerebral es muy importante y aquellos otros elementos clínicos pronósticos de transformación hemorrágica es el estado del sensorio y si el paciente tiene plejía o no tiene plejía. Si el paciente tiene plejía y tiene alteración del sensorio y el tamaño del infarto es mayor de 3×3, por más que yo no vea transformación hemorrágica, con anticoagulación el riesgo se incrementa. Y podemos no ayudar al paciente, sino perjudicarlo más con la anticoagulación. Pero igualmente, digamos, esto, no hay trabajos, digamos, que nos marquen, digamos, las conductas. Digamos, hay algunas recomendaciones de expertos, digamos, indicaciones, digamos, tipo 2C, digamos, pero no hay, digamos, indicaciones, digamos, absolutamente probadas, ¿no? Si bien, digamos, el doctor David mostró varios trabajos con esto, digamos, de las anticoagulaciones que se utilizaban y estas nuevas experiencias con, digamos, los NOAC, pero bueno, yo personalmente no tengo experiencia, digamos, en estos pacientes con trombos utilizando estas drogas. No sé si esto contesta algo de lo que te preguntaste. No, absolutamente, Eleno. La verdad que me hubiera gustado decir, gusto verte, bueno, pero gusto escuchar. Sí. Te agradezco sí, la participación. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Realmente, como me dijo Alejandro, dice que son muy buenas y realmente debo reconocer que son muy buenas. Bueno, gracias. Ay, Fernando. Gracias. Fernando, sí, lo estoy viendo. Estaba esperando que termines de hablar para darle la palabra a Fernando. Muy rapidito, felicitarlo a los doctores por las charlas que nos han dado. Y después estoy de acuerdo un poco no, con lo que dice Alejandro Edo respecto a cuestionar la agudeza de este síndrome isquémico. Pero por la observación ecocardiográfica del trombo, la primera que mostró el doctor, se puede hablar de cronicidad de ese trombo. Ese trombo, fíjense que tiene áreas de alta hiperrefringencia, de un poco menos de hiperrefringencia, lo cual nos está hablando de áreas de calcio y áreas de fibrosis, lo cual apoyan la cronicidad del trombo y no la agudeza del mismo. Con lo cual, la conducta esa de salir corriendo a decir, bueno, hay que hacer la trombectomía porque puede volver a repetir un accidente cerebrovascular, habría que como tomarla con pinzas. Y en segundo lugar, me gustaría que me comente el doctor cómo evolucionó desde el punto de vista de la función ventricular, a través del eco o del método de imagen que ustedes quieran, ese ventrículo izquierdo después de la revascularización. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Doctor, ¿qué nos puede comentar de la evolución
post-angioplastia de la función ventricular. Ese ventrículo izquierdo mejoró áreas disquinéticas, esas áreas aquinéticas, tenía una función de eyección de un 25% preprocedimiento. Me gustaría saber ahora, no solamente la fracción de eyección como índice de función sistólica, sino el llenado ventricular. ¿Ha mejorado a un tiempo X post-intervención? Me gustaría saber. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a la función ventricular del ventrículo izquierdo, sí, como bien dice, tenía un 25% de FEI. Previo a la derivación al Hospital Durán, esta había mejorado. El último informe que tenemos de nuestro laboratorio tenía alrededor de un 40% de fracción de eyección. Aún así, dentro del Hospital Durán, el ecocardiograma que se le hace previo a la cirugía, post-infección por COVID, nos vuelve a arrojar un dato de 25% de fracción de eyección, y posteriormente la cirugía sigue teniendo un 25% de fracción de eyección. El doctor Benchuga me sugirió de tratar de localizar al paciente. Yo lo fui a visitar al Hospital Durán 2 días antes del alta, y le planteé la necesidad de que, le ofrecí de poder venir a nuestro hospital a seguirse ecocardiográficamente, y él me facilitó los teléfonos. Yo traté de localizarle estas 2 últimas semanas. Pude hablar únicamente con su hermano. Él estaba muy dispuesto, estaba muy agradecido con nuestro servicio, pero en realidad no me fue posible localizarlo. Y bueno, vamos a insistir con las llamadas a ver si él pues, se puede acercar a nuestro servicio y de esta forma poder ver cómo cerró un poco la evolución del caso. Digamos. Eso es lo único que le puedo llegar a decir, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, perdón, 2 segunditos para responderle a Fernando. 2 segunditos para responderle a Fernando. Lo cortamos, perdóname, Rita, que me interponga. Lo que quería comentarle que la mayoría de estos casos son pacientes que vienen con un infarto y nosotros le encontramos un trombo. Este no era un paciente que venía con un infarto, un paciente que lo tenía en la neuróloga para descartar fuente cardioembólica, y nos encontramos con esto. O sea que es totalmente distinto. Nosotros lo mandamos después a cardiología. No tenía un infarto conocido ni nada por el estilo. Lo vimos en el ecocardiograma. Un paciente que viene por sospecha de cardioembolismo. Y ahí se planteó con la neuróloga y ya dijo que no había problema de anticoagularlo porque ya había pasado el periodo de tiempo de transformación hemorrágica. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Daniel. Quería decirlo exactamente lo mismo. Estamos hablando del diario de Mackel Superlune de 1000 días después. Hay que ver un paciente de 36 años que vino al servicio porque para evaluación de su cuadro embólico, para dejar una cardiopólica, como dijo recién Hugo, y se le encontró ese trombo. Y se le deriva al servicio nuestro para anticoagularlo. Obviamente que asustó enormemente ver ese trombo, y se decidió ponerse en campaña para una derivación sabiendo que esto no iba a ser, pero en el mismo momento teníamos toda la idea de que este paciente no lo íbamos a derivar a operar. Después de bastante tiempo, tuvo más de un mes internado, cuando después del cateterismo y todo, y esto lo otro, se decidió derivarlo porque, se había achicado, siguió teniendo uno miedo, a pesar de estar anticoagulado. Es difícil, es un paciente muy complejo y muy difícil. Y realmente después, cuando estaba ya internado para operarse, aunque desapareció el trombo, es difícil después decir, no lo opero y lo dejo para después. ¿Cómo le decís al paciente, a la familia, que estaban desesperados para hacerle algo? Es muy complicado. Estamos viendo el día lunes. Yo creo que la enseñanza de esto es que a estos pacientes la cirugía no existe, obviamente, no hay que hacerlo, hay que ser muy prudentes, y que después lo demás, da lugar, pero hay que estar ante un paciente de 36 años, con ese trombo, con ese fenómeno que tuvo 10 días, aunque lo tuvo hace 2 semanas antes y no estaba anticoagulado, de no tomar una actitud, ¿no? Pero por eso lo presentamos. Porque realmente nos deja mucha enseñanza. ¿Puedo saludar al doctor Martínez Aquino? Que no lo saludé, a Heleno.
¿Cómo te va, Alejandro? Tantos años hemos convivido en el hospital y estuve grosero que no te saludé de entrada. Oh, por favor. Agradezco mucho que estés y tu aporte. Yo agradezco la invitación de ustedes y siempre es placentero compartir estos pacientes. Bueno, para terminar, le voy a dar la palabra a Justo. No, simplemente saludarlos. La verdad que otro fantástico caso presentado, así que felicitaciones, David, porque la verdad que, como dijeron todos, un excelente nivel. Es un gusto volver a escucharlo a Heleno, así que sabés que te apreciamos mucho y valoramos muchísimo tus conocimientos, así que siempre sos una fuente de consulta y nuevamente lo has demostrado acá, así que seguiremos en contacto. Y bueno, realmente, Rita, otro excelente caso coordinado fantásticamente por vos. Y bueno, completemos el buen fin de semana largo y nos vemos el martes. Y seguimos adelante. Así que saludos a todos. Justo, muchas gracias. Bueno, doctora Tepper, muchas gracias y gracias por la invitación a todos. Ha sido un buen fin de semana para todos. Felicitaciones.